las distribuciones. El día de hoy veremos distribuciones de probabilidades para variables aleatorias continuas. Y aquí vamos a ver dos tipos. Digamos, esta es distribución de probabilidad y vamos a ver la normal y la exponencial. Bien, ¿se recuerdan que las distribuciones de variables aleatorias discretas eran aquellas que no se podían tomar como valores fraccionarios, ¿se recuerdan? Sino que no podíamos, por ejemplo, decir que había un medio lapicero o una media mesa o una media persona, ¿verdad? Sino que eran valores enteros. En este caso, las continuas sí podemos tomar valores fraccionarios. Y dice, a diferencia de una variable aleatoria discreta, dice, una variable aleatoria continua es la que puede tomar cualquier valor fraccionario en un rango determinado de valores. Eso lo vimos en la sección 1.4. ¿Se recuerdan al inicio del curso? ¿Ya? Cuando definimos las variables aleatorias discretas y continuas. Como existe un número infinito de posibles mediciones fraccionarias, no pueden enlistarse todos los valores con una probabilidad correspondiente. Más bien, se define una función de densidad de probabilidad, o sea, una f de x, ¿sí? Una función de probabilidad, una función de densidad de probabilidad. Esta expresión matemática da la función de x y se representa mediante el símbolo f de x, ¿sí? Para cualquier valor designado de la variable aleatoria x. A la gráfica de una función de este tipo se le denomina curva de probabilidad y el área entre dos puntos cualesquiera bajo la curva da la probabilidad de la ocurrencia aleatoria de un valor entre dos puntos. ¿Y cuál es esa gráfica? Donde vamos a graficar f de x en el eje y x en el eje horizontal. Entonces, los valores que encontremos bajo la curva, en este caso, estos valores sombreados, va a ser la probabilidad de la ocurrencia aleatoria de un valor entre dos puntos. En este caso, por ejemplo, 6.000 y 8.000, ¿sí? Dependiendo del problema que se les esté presentando, que a continuación vamos a ver. En el ejemplo 1 dice, para la distribución continua de probabilidad de la siguiente figura, la probabilidad de que un embarque seleccionado al azar tenga un peso neto entre 3.000 y 4.000 kilogramos es igual a la proporción del área total bajo la curva que se encuentra en el área sombreada. Es decir, se define que el área total bajo la función de densidad de probabilidad es igual a 1 y puede determinarse la proporción de esta área que se encuentra entre dos puntos determinados aplicando el método de integración, o sea, del cálculo diferencial.
junto con la función matemática de densidad de probabilidad para esta curva de probabilidad. Pero nosotros no nos vamos a meter a hacer cálculos matemáticos y esto, sino que nosotros vamos a definir una ecuación. La distribución normal de probabilidad es una distribución continua de probabilidad que es al mismo tiempo simétrica y mesocúrtica. ¿Qué significa? ¿Se recuerdan de los capítulos anteriores donde definimos qué tipo de gráfica era? En el capítulo, el capítulo 2, la sección 2.4, donde se recuerdan que había esta gráfica, ¿cómo la definíamos? Simétrica. Simétrica, así es, simétrica. Entonces, con la frecuencia se describe a la curva de probabilidad que representa a la distribución normal como una campana, tal como se muestra en la curva de probabilidad acá. Esta es una campana y esta es una distribución normal de probabilidad. De probabilidad. Entonces decimos lo siguiente. Para que se cumpla una distribución normal, vamos a tomar 3 criterios, ¿sí? La distribución normal de probabilidad es muy importante en la inferencia estadística por 3 razones principales. Número 1. Se sabe que las mediciones que se obtienen en muchos procesos aleatorios tienen esta clase de distribución. Número 2. Con frecuencia pueden utilizarse las probabilidades normales para aproximar otras distribuciones de probabilidad, tales como la distribución binomial y la de Poisson. Esas fueron las que vimos el sábado pasado. Y número 3, las distribuciones de estadísticas como la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande, sin importar la forma de la distribución de la población de origen. Como se mencionó antes, en el caso de las distribuciones continuas de probabilidad, solo es posible determinar un valor de probabilidad para un intervalo de valores. La altura de la función de densidad o curva de probabilidad para una variable con distribución normal está dada por f de x igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por pi por sigma al cuadrado por e a la menos x menos mu al cuadrado dividido 2 veces sigma al cuadrado. Entonces nosotros para encontrar este valor de aquí vamos a utilizar esta ecuación de la función donde pi es igual a 3.1416. ¿Sí? Ingeniero, Dígame, buenos ¿puede acercar un días. poquito más la cámara? Hola, ¿puede acercar un poquito más la cámara a la pizarra? Es que no se ve, no sé si solo soy yo, pero no se ve como que claro. Ok.
Yo creo que afecta al reflejo que está viendo usted allá. Vamos a verlo. Vamos a ver si aquí se mira. Pi es igual a 3.1416. E es igual a 2.7183. Ahora sí logra ver. Es que yo creo que la resolución porque se ve como borroso. Todos tienen el mismo problema. Sí, ingeniero, es así que lo borroso que se ve siempre al inicio de la clase. Ok, vamos a ver si la acercamos más. ¿Y ahí? ¿Cómo logramos ver ahí? Sí, se aprecia mejor la información. Ok. Bueno, decíamos. En el caso de las distribuciones continuas de probabilidad, solo es posible determinar un valor de probabilidad para un intervalo de valores. La altura de la función de densidad o curva de probabilidad para una variable con distribución normal está dada por f de x igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por pi por sigma al cuadrado por e a la menos x menos mu al cuadrado dividido 2 por sigma al cuadrado. Esta ecuación es la que va a servir para encontrar la altura, ¿sí? Pi es 3.1416. E es igual a 2.7183. Mu va a ser igual a ¿qué? Mu es la media de la distribución. Y sigma, ¿qué va a ser sigma? Es la desviación estándar. De la distribución. Entonces, como cualquier combinación distinta de mu y sigma genera una distribución normal de probabilidad distinta, todas ellas simétricas y mesocúrticas, de esta forma. Las tablas de las probabilidades normales se basan en una distribución específica, la distribución normal estándar. Esta es una distribución normal en la que mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Cualquier valor de x de una población con distribución normal puede convertirse a su valor normal, estándar, equivalente, z, mediante la siguiente fórmula. Z es igual a x menos mu dividido sigma. Entonces, estos valores de z, ¿dónde los vamos a encontrar? Estos valores los vamos a encontrar en el apéndice apéndice 5, que están en la página 433 o 427, entre esas páginas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. En el apéndice 5 pueden obtenerse las porciones de área para diversos intervalos de valores para la distribución normal estándar, en donde el límite inferior del intervalo es siempre la media. Puede utilizarse esta tabla transformando los valores designados de las variables x en valores normales estándar. Y esta probabilidad hace que resulte innecesario utilizar el método de la integración con respecto a la ecuación de la función de densidad.
sea que en el lugar de hacer todo esto, nosotros vamos a encontrar los valores de Z para determinar la probabilidad. En el ejemplo número 2 de la página 127 vamos a decir, se sabe que el tiempo útil de un componente eléctrico tiene una distribución normal, donde mu es igual a 2000 horas. Sigma es igual a 200, o sea, la desviación es igual a 200. Entonces nos preguntan la probabilidad de que un componente elegido al azar dure entre 2000 y 2400 horas. ¿Cuál es la probabilidad? Ok, entonces vamos a decir la media es 2000, 2200, 2400, 2600, etc. Luego del lado izquierdo vamos a tener 1008, 1006, 1004. ¿Sí? Y entonces los valores de Z, que es la unidad normal estándar, los vamos a encontrar haciendo una recta paralela donde nosotros vamos a encontrar que Z, el valor de 0, va a ser exactamente donde se ubica mu. Quiere decir que al lado derecho nosotros vamos a encontrar valores positivos y al lado izquierdo vamos a encontrar valores negativos. ¿Sí? ¿De qué variable? ¿De qué estamos hablando aquí, jóvenes? ¿Qué valores de qué? Carlos Gatica, ¿qué valores son estos? Positivos del lado derecho y negativos del lado izquierdo. Diana, ¿qué valores son estos? Ahí está identificado. ¿Qué valores son estos? Son los valores de Z, ¿no? Correcto, son los valores de Z. Aquí están, miren. ¿Qué significa esto? Que para estos valores de X nosotros debemos encontrar valores de Z relacionados a lo que en este caso, por ejemplo, nos piden que qué probabilidad, valores de probabilidad. Estos son valores. Ahí en el libro dice que es la unidad normal estándar. Entonces nosotros al encontrar ese valor de Z vamos a encontrar un valor de probabilidad. Como lo que nos pide es el área bajo la curva, que es el área asombrada. ¿Qué probabilidad hay de que el componente dure de 2000 a 2400 horas? Entonces, utilizando la ecuación de Z, decimos, ¿quién es X en este caso? X va a ser su límite superior, ¿sí? ¿Qué límite superior va a ser ahí, Diana? ¿Qué valor de X vamos a sustituir en la ecuación?
Los 2400. Así es, 2400. ¿Y el valor de mu? ¿Quién es el valor de la media? Dayerling. Los 2000. 2000. ¿Y qué valor de la desviación Milka? 200. 200. Entonces, Z va a ser igual a 2400 menos 200, 2400 menos 2000, 400. Dividido 200. Z es igual a 2 positivo. Entonces, ¿dónde se ubica acá? Miren. En este valor positivo. Entonces, ya encontramos el valor de Z o la unidad normal estándar. Nosotros entonces, del apéndice 5 se encuentra que la probabilidad de que Z sea mayor a 0 y A más 2, ¿cuál va a ser? La probabilidad de que Z sea mayor a 0 y más 2. Según el apéndice 5, ¿qué valor sería ese, Emilio? Para Z entre 0 y más 2. ¿Qué valor de Z según el apéndice 5 sería? Juan Carlos. ¿No? Daniela Hernández. Según el apéndice 5. ¿Qué valor sería? 0.4772. 0.4772. ¿Ese lo encontró usted en su apéndice? Bien, miren, pues para encontrar esos valores que muestra el libro, ¿de dónde cree que lo va a encontrar Darling? ¿O cómo lo va a encontrar? Yéndose a su apéndice 5. Guiándome, buscándome. Por eso, pero ¿cómo? ¿Dónde lo encuentra? Bueno, pues vamos a explicar acá cómo se encuentra. Si ustedes se van a su tabla del apéndice número 5, ese está en la página 433. En su página 433, si tienen su libro ahí a la mano, se van a esa página, van a encontrar apéndice 5, proporciones de área para la distribución normal estándar, para Z igual, miren, ahí está, miren, para Z igual a X menos mu dividido sigma, que eso es lo que tenemos acá en esta ecuación. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo encontramos para Z igual a más 2? Si ustedes se dan cuenta, en la columna están los valores de Z.
entero, empezando con 0.0 y se va hacia abajo, punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 1, 1.2, 1.3, etc. Aquí es donde viene el primer tip. ¿Qué valores son estos, Emilio? Estos de aquí, miren, en la parte superior, horizontal. ¿Qué valores son estos? Son los valores de Z, ¿no? Sí, pero ¿qué valores? Los valores de Z son... Va, es el que me salió en la operación que hicimos. Por eso, pero en la columna nosotros encontramos valores de Z también. Y en la fila también son valores de Z, pero ¿qué representan esos valores? Numerales. En número, pues. Ashley. ¿Qué representan esos valores de la fila superior? Estos, de la celda. Son valores de Z, igual que estos. Pero ¿qué representan? Alguien que sepa, que levante la mano, que diga yo sé. ¿No? Bueno. Si ustedes se dan cuenta, en la columna, ahí empieza con 0, 0.0, 0.1 y se van para abajo. Pero en la celda solo llega de 0.00 a 0.09. Los valores de la celda o de la fila superior representan los decimales de Z, ¿ya? Y la columna, aunque ahí están los decimales, podemos decir que son los decimales de las decenas. Y los de la celda superior son los decimales de las centenas. Quiere decir que si nosotros tenemos un valor de Z, por ejemplo, 2.01, entonces nos vamos a la columna donde identifique 2.0, porque solo un decimal, o sea, la decena, les va a dar la columna. Si ustedes se dan cuenta, miren, solo da un decimal. Los segundos decimales, o sea, los decimales de las centenas, son los de esta fila. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Con 2.01 vamos a irnos a la columna donde esté el valor de 2 y 0.1 vamos a encontrar en la celda o en la fila, el 0.1 estaría aquí, miren. Entonces el valor de 2.01 de Z 2.01 sería 0.4778. Pero para este caso, como es 2.0, o sea 2, ¿qué valor de Z de P vamos a encontrar? 0.4772. Que fue el dato que nos dio la compañera. Se me fue el nombre. ¿Sí? Así es como ustedes van a encontrar o interpretar los valores de Z en el apéndice número 5. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Saben ahora entonces cómo encontrar esos valores de Z? Como dijo Daniela. Entonces el 0.4772 que ella dio, que está en el libro, la respuesta, lo encontramos así como yo les acabo de explicar. Si fuera un valor entero, 1.0, 2.0, esos valores los encuentran en la columna. Y si fuera un valor de 2.01, 0.2, 0.5, entonces buscan el valor en la columna de 2 y luego se van en este caso a la izquierda de su página, o sea, a la derecha,
con 0.00, 0.01. El 0.00 quiere decir el valor donde se intersecta el entero, 2.0. Y ese valor es 0.4772. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? Bien, sigamos pues. Ahora bien, para esos valores de Z, entonces decimos que la probabilidad de que el componente dure entre 2000 a 2400 horas, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a 0.4772. ¿Sí? O sea, el valor de aquí para acá. ¿Estamos bien? Bueno. Claro que, por supuesto, dice el libro que no todos los problemas implican un intervalo en el que la media es el límite inferior. Sin embargo, puede utilizarse el apéndice 5 para determinar el valor de probabilidad asociado con cualquier intervalo de interés, realizando una adición o sustracción de áreas según sea necesario o utilizando el hecho de que la curva es simétrica. En el ejemplo número 3, aquí ya cambian las cosas. ¿Qué nos dice el ejemplo número 3? ¿Qué nos dice el ejemplo número 3? Dice, con respecto a los componentes eléctricos que se describieron en el problema anterior, suponga que interesa la probabilidad de que un componente elegido al azar dure más de 2000 horas. Entonces, aquí la probabilidad va a ser la probabilidad de que dure X mayor a 2000 horas. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la probabilidad dependiendo de qué valor de Z nos da. Entonces, ¿quién sería acá? Entonces, el valor de 2200 horas. 2200 horas. Entonces, aquí X va a ser ahora 2200 horas. Menos 2000, aquí nos quedaría 200. Y 200 dentro de 200, ¿cuánto es? El valor de Z sería más 1. Entonces, nos vamos acá y como pueden darse cuenta, nos da en Z1 positivo cuando X es 2200. Pero ojo, ¿qué pasa aquí? Dice que el componente eléctrico dure más de 2200. Entonces, si se dan cuenta, ya cambió el área sombreada. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar Dairling? El valor para aquí sería la probabilidad de que Z esté entre 0 y más 1. ¿Cuál sería Dairling ese valor?
Según el apéndice 5, Dayerling, ¿cuál sería ese valor? O alguien que sepa. Acuérdense que en el libro puede dar un dato, pero si ese dato no es, mejor les recomiendo que vean el apéndice. Vamos a ver. ¿Cuál sería ese valor, jóvenes? Z es Z, en la columna es 1. ¿Ya lo vieron? El valor de Z en 1.0, si ustedes se dan cuenta acá, es 0.343. Pero aquí pasa algo bien interesante, que es lo que les acabo de mencionar que dice el libro. Como es un valor que está sombreado de aquí para acá, y la probabilidad va de 0 a 1, ¿qué valor es este? Acá es, de aquí para acá va a haber un valor de 0.5 y acá va a haber otro valor de 0.5. Entonces, ¿qué sucede en este caso, jóvenes? Que la probabilidad de Z mayor a 1 positivo va a ser igual a este punto 5, ¿sí? ¿Sí? Pero quitándole esta área que encontramos de 2200 a 2000, de 2200 a 2000, vamos a quitarle 0.5 menos 3413. Este valor de 3413 fue el área que encontramos de 2000 a 2200, ¿sí? La Z, de 0 a 1. Por eso aquí dice, miren, de 0 a 1 es punto 3413, el valor de Z. Pero para saber qué valor es el restante, digamos, de 2200 en adelante, como dice que debemos encontrar la probabilidad de Z mayor a más 1, vamos a tomar todo esto que representa punto 5 y le vamos a quitar punto 3413, que fue el valor que encontramos según el apéndice 5. Y entonces, ¿eso a qué es igual, jóvenes? Punto 5 menos punto 3413 a 0.1587. Y entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual, o sea, de aquí para acá, de 2200 es igual a 0.1587. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Como les decía, este es el punto, el meollo del asunto de que yo les digo. Deben de tener mucho cuidado a qué les están preguntando y cómo lo plantean ustedes. El valor de la probabilidad de Z entre 0 y 1, entre 0 y 1 de Z, va a ser aquí porque está aumentado. Entre 0 y 1, según la tabla del apéndice número 5, va a ser el valor de 0.343. Es lo que dice acá. Pero como el problema nos dice la probabilidad de que el componente eléctrico dure más de 2200 horas,
Entonces va a ser la probabilidad de que Z sea mayor a más 1, o sea, de aquí para allá. Porque este valor de aquí fue el que encontramos entre 0 y 1. 0 y 1. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la probabilidad de Z mayor a 1. Y ese va a ser igual a 0.5 restándole el valor de Z entre 0 y 1. Entonces, todo esto menos esto les va a dar esto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Kimberly, Diana, Daniela. Les veo cara así de no muy. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, todo bien. Si ustedes se dan cuenta, ojo, ojo, como les dije, primero tienen que saber cómo ustedes van a proponer o a escribir su problema. Les está preguntando cuál es la probabilidad de que el elemento eléctrico dure más de 2200 horas. Entonces, la probabilidad de que dure más de 2200, ¿cómo la van a encontrar? Primero, encontrando el valor de Z entre 0 y 1. Entre 0 y 1. En la otra sección me decía una compañera, Inge, pero ¿y tenemos que hacer nosotros la gráfica? Claro. Si ustedes no hacen la gráfica, ¿cómo van a interpretar, encontrar los valores que les está pidiendo el problema? Número 1. Número 2, haciendo la gráfica, identificando, van a hacer una recta que les identifique los valores de Z. Pero también sepan ustedes que el valor de probabilidad va de 0 a 1, donde el centro va a ser 0.5. Entonces, los valores de aquí para acá van a tener ¿qué valores? Milka. De aquí para acá, ¿cuánto va a haber? Si de aquí para acá hay 1, ¿cuánto hay de aquí para acá? Juan Carlos. 0.5. 0.5, 0.5. ¿Y aquí cuánto va a haber? 0.5, 0.5. Correcto. Quiere decir que de la mitad de la campana hacia la orilla viendo aquí, derecha, va a tener 0.5. Y de aquí para acá, 0.5. La probabilidad. Entonces, como nos dice la probabilidad de que Z sea mayor a 1, o sea, de aquí para acá, si nosotros ya encontramos de aquí para acá, lo que hacemos es que de 0.5 le quitamos esto. Hicimos acá 0.5 menos 0.34, que fue el valor de la probabilidad entre 0 y 1, de Z 0 y 1. Entonces, 0.5, le quitamos esto, entonces nos va a quedar esto, que sería el área sombreada. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 2200 sería 0.1587. ¿Estamos de acuerdo ahí? Darling. ¿Sí? 100%. Bueno. Si es importante, como les digo, vamos a hacerlo despacio. El problema es que ustedes les dicen, el problema dice, ¿cuál es la probabilidad de que el componente eléctrico dure más de 2200 horas? Ok. Paso número 1, encuentran Z. Z dice que es igual a X menos mu dividido sigma. Les dan sigma, les dan mu, lo meten en la fórmula y X, ¿cuál va a ser? X va a ser el valor del límite superior, el valor que les están preguntando. En el caso este del componente que dure más de 2200, ¿cuál va a ser X? En esta fórmula. 2200. 2200.
2200 va a ser X, ¿sí? Entonces 2200 menos 2000, que es mu, porque va a ser la media, dividido la desviación, les va a dar el valor de ¿qué valor? ¿Qué estamos encontrando aquí? Z. Z. Entonces ya ubicamos Z, aquí está, ¿ven? Este es el eje de la Z. 1, y si se dan cuenta, cabal les da, miren. Entonces con Z1, nosotros venimos y decimos, bueno, la probabilidad de Z entre 0 y 1, ¿cuál va a ser? Nos vamos al apéndice número 5 y encontramos qué valor es ese de Z. Y encontramos, según lo que les mostré yo acá, el valor de Z, ¿sí? El valor de Z en 1 va a ser 0.3413. Ese valor de 0.3413 es el valor de la probabilidad de Z entre 0 y 1, entre 0 y 1. Pero como nosotros nos están preguntando cuál es la probabilidad de que dure más de 2200, entonces, ¿qué área nos interesa ahí? ¿El área de 2000 a 2200 o de 2200 en adelante, 1000? Tiene que ser de en adelante. De 2200 en adelante. Tanto para X, para Z y entre puntos y 1. ¿Sí? Entonces, aquí es donde el valor que encontramos nosotros acá en el apéndice 5 va a ser de 0 a 1. Pero como nos están preguntando de 2200 en adelante, de 0.5 le restamos esto, nos va a dar este valor. Que fue lo que encontramos acá. ¿Sí? Pero, y como lo que nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 2200? Ese valor es el que encontramos. Ahora sí. ¿Estamos bien? Kimberly. Sí, Lick, todo bien. Ahora sí, ¿verdad? Diane, ¿ya entendió de dónde sacamos la probabilidad? Sí, licenciado. Ok. Milka, ¿ahora sí le quedó claro? Sí, licenciado. Bueno, ok. Ahora bien, nosotros decimos que para estos valores, para encontrar el valor esperado y la varianza, nosotros decimos que para estos valores, para encontrar el valor esperado, esto va a ser igual a mu y la varianza de X va a ser igual a la desviación al cuadrado. ¿Sí? Bueno, tema siguiente es cómo encontrar los puntos percentiles para variables con distribución normal. Si ustedes se recuerdan en el capítulo 3, donde vimos deciles, percentiles, cuartiles, deciles y percentiles, o deciles, cuartiles y percentiles, nosotros encontramos ahí que para el percentil 90, para el 50, el 80, ¿se recuerdan? Va. Aquí nosotros ya lo interpretamos de la siguiente manera. Si ustedes se recuerdan lo que vimos en ese capítulo, o en esa sección, de que el punto percentil 90 es el punto de la distribución
tal que el 90% de los valores se encuentran por debajo de él y el 10% por encima. Quiere decir que aquí van a encontrar ustedes el 90 y aquí van a encontrar ustedes el 10. Entonces lo que está diciendo es que todos los valores para el percentil 90 se encuentran ¿qué? Debajo. Se encuentran por debajo de él, ¿sí? Y todos los puntos del percentil 10 se encuentran arriba de él. Ahora sí entienden cuando vimos los percentil 90, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué significa? Significa acá que los valores, ¿cómo los vamos a interpretar? Para la distribución normal estándar, es el valor de Z tal que la proporción total de área a la izquierda de ese valor bajo la curva normal es 0.90. ¿Sí? Z de 0.90. Y acá vamos a tener el valor de Z de 0.10. Entonces, decimos lo siguiente. En la figura esta que tenemos acá, nosotros primero vamos a encontrar para Z 0.90, ahorita no nos interesa este valor. Quiere decir que aquí nosotros tenemos 0.5 y para llegar a Z 0.90, ¿cuánto nos hace falta? ¿Qué valor debería de estar aquí en esta área sombreada? 0.40. Así es, 0.40. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? ¿Que no vi? Fue ella. ¿Quién? Que levante la mano. Creo que fue Milka. ¿Quién dijo que punto 40? Fui yo, licenciado. Ah, ok. Milka. 0.40, ¿por qué? Porque tenemos 0.5 acá de Z. Y nos interesa Z en 0.90. Quiere decir que nos hace falta acá 0.40. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ese valor, si vemos la posición del punto percentil 90 para la distribución normal estándar, para determinar el valor requerido de Z, se utiliza el apéndice 5. Pero ahora vamos a usar el apéndice 5 de adelante para atrás. ¿Qué significa eso? Que si antes nosotros encontrábamos el valor de Z, pero ahora ya tenemos Z, para encontrar Z nosotros usábamos la fórmula Z igual a X menos mu, ¿sí? Pero ahora ya nos dan Z. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar qué valor de probabilidad en Z hay ahí? ¿Cuál es ese valor del área bajo la curva? A ver, Emilio. Emilio está concentrado viendo ahorita cómo encontrar. Como ya les dije que nos vamos a ir de adelante para atrás, vamos a hacer lo siguiente. Debemos de encontrar un valor cercano a qué valor en Z de probabilidad. Debemos encontrar un valor en el apéndice 5
cercano a 0.40, porque eso es lo que nos indica acá. Y entonces, ¿qué valor es el que debemos encontrar entonces? ¿Qué valor nos da cercano a 0.90 para Z? Si nosotros dijimos que en la columna están los valores de Z, enteros y decimales o las decenas, y aquí en la celda o en la fila horizontal, las centenas de los decimales. ¿Qué valor está cercano a 0.40 o a 0.4 de probabilidad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, Ashley. Va. ¿Qué valor de la probabilidad se acerca a 0.40? ¿Para qué valor de Z? O sea, el que usted Sería el 39, 0.997. 0.3997. Ahí está, mire. Ahí lo tienen. ¿Ve? Licenciado, pero arriba hay otro que se aproxima aún más. No sé si estaré mal. ¿Cuál? El 0.3999. 0.3999. No, pero ese valor está incorrecto. Ah, está incorrecto. Ah, bueno. Sí, sí, porque si usted se da cuenta, mire, de 35.54 se pasa a 35.77. Aquí debería de ser 35.99 y aquí ya 36.21. Si usted se da cuenta, debe de encontrar una secuencia, mire. ¿Ya? Este es el valor correcto. 0.3997. Ahora bien, pregunto, ¿qué valor de Z le corresponde a ese valor? Recuérdense que Z es el valor de la columna y el valor de la fila para sus decimales. ¿Qué valor de Z debería de ser? ¿Qué número sería, Diana? Ayúdele. Sería 1.208. 1.28. 1.28. Muy bien. Me felicito. Ya vio. Ya veo, acá estos valores de acá, de la columna y de la fila, es el valor de Z. ¿Se acuerdan que antes encontrábamos para qué valor de Z íbamos a encontrar buscando con los valores de X? Aquí es al revés. Aquí nos tenemos que aproximar según el valor del área bajo la curva que nos dan un valor para Z. Entonces ese valor cercano a 0.40, ¿sí? Es 1.28. Entonces, ¿qué nos dice acá? La fórmula nos dice lo siguiente. X sería igual a ¿qué? A mu más Z por sigma. Entonces, X es igual mu. ¿Qué valor de mu nos dio el problema? El problema nos dio que era 2000 y el valor de sigma era 200. Entonces, ¿qué valores son? Esos valores serían 2000 más Z. Z
aproximado a 0.40 fue de 1.28. Entonces aquí 1.28 por sigma. ¿Qué valor de sigma? 200. Ahora, ¿cuántas horas debería de aguantar ese elemento o ese componente eléctrico? Según estos cálculos, ayúdenme, ¿cuánto es esto? Igual es 2256. 2256 horas. Entonces, para el percentil 90, ¿cuántas horas debería de soportar ese componente? 2256. Ahora bien, ¿qué pasa para el percentil 10? El percentil 10. ¿Estamos bien aquí con esto? ¿Tienen alguna duda? Si no, lo aclaramos de una vez. ¿Estamos bien cómo encontramos esto? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa para el percentil 10? Ahora nos vamos para este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Del área total de 0.50 le quitamos esa proporción de 10, ¿cuánto nos quedaría ahora acá? Si dijimos de que todo esto valía 0.5, pero ahora vamos a analizar el percentil 10. ¿Cuánto nos quedaría acá? 0.40. Ahora bien, según la gráfica que vimos anterior, ¿qué valores de Z corresponden a esta proporción? Primero que nada, siempre vamos a encontrar un valor en el apéndice 5 que se aproxime a 0.40. Pero ahí es donde viene su análisis e interpretación. En el anterior nos dio un valor de Z positivo más 1.28. En este caso, ¿qué valor de Z para 0.40 tocaría? Cercano a 0.40. Emilio. Tendría que ser negativo, ¿no? Por eso, ¿qué valor sería, Emilio? Disculpe, ¿no sería el 1.28? Correcto. ¿Quién dijo eso? Yo. Mario Fajardo. No lo veo. ¿Quién es Mario Fajardo? Don Mario Fajardo. Bueno. Don Mario Fajardo dice que es menos 1.28. Todos dicen que sí es menos 1.28.
¿Sí? Todos dicen que es menos 1. Sí es menos 1.28. ¿Por qué? Porque representan los valores negativos de Z. Para punto 40, que ya encontramos que fue de 1.28, pero del lado positivo, ahora estamos en el lado negativo. Entonces, como punto 40 no cambió, ahora el valor de punto 40 cercano, más bien cercano a 0.40, sería siempre 1.28, pero negativo. Entonces, ahora ya nos cambia la fórmula. ¿Qué valores, cuántas horas deberían de ser para el percentil 10? 1744. 1744. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, haciendo la gráfica, la media era 2000. Para 1.28 positivo nos dio 2256. Pero como ahora el valor de Z es negativo, haciéndolo siempre así, aquí están los positivos y aquí están los negativos, ¿dónde nos da? Miren, 1744 menos 1.28. ¿Se dan cuenta cómo se interpretan los valores? ¿Sí? Ahora sí. Entonces, esto es para determinar la probabilidad yéndonos de adelante para atrás con esta fórmula para saber qué valor de X. En el otro era para saber qué valor de Z. ¿Qué fue lo que hicimos acá para esta fórmula? Jóvenes, si ustedes son observadores, lo único que hicimos ahí fue despejar. Dijimos que Z es igual a X menos mu dividido sigma. Entonces, ¿qué hicimos allá? Esta sigma que divide la pasamos multiplicando acá. Entonces quedó Z por sigma igual X menos mu. Como nosotros queremos encontrar X, pasamos este negativo de este lado. Entonces se quedó Z por sigma más mu igual X. Esto es igual a esto. Su mate 1 y mate 2. Ahorita les desempolvé su mate, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Solo que aquí encontramos X y en esta encontramos Z. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos ahí? Ok. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Bueno, ya para terminar, ahora vamos a ver la aproximación de la distribución normal a binomial. Entonces, una aproximación normal a binomial. Aproximación normal a probabilidad binomial. Decimos que cuando el número de observaciones, vamos a ver si estamos todos, ¿eh? Aquí los veo, ¿eh? Bueno. Para el número de observaciones, cuando el número de observaciones o ensayos, n, es relativamente grande, puede utilizarse la distribución normal de probabilidad para aproximar las posibilidades binomiales. Una regla conveniente consiste en afirmar que esas aproximaciones son aceptables cuando n es... Aquí se cumplen estas reglas. Cuando n es mayor o igual a n, para hacer una aproximación de normal a binomial, se da cuando n es mayor o igual a 30, cuando n por p es mayor o igual a 5, y cuando n por q es mayor o
o igual a 5. Si esos valores, según el problema que nos dan, se cumplen, entonces vamos a decir lo siguiente, que sí se aproxima de normal a distribución binomial, a probabilidad binomial. Entonces, esta regla en combinación con la que se proporciona en la sección 6, que fue la que vimos el sábado pasado, a la aproximación de Poisson, de la aproximación de Poisson a probabilidades binomiales, significa que en los casos en que n sea mayor a 30, las probabilidades binomiales pueden aproximarse, ya sea mediante la distribución normal o la distribución de Poisson, dependiendo de los valores de n por p y n por q. Entonces vamos a decir lo siguiente, cuando se utiliza la distribución normal. Uy, ¿qué pasó? Jóvenes, me desconecté por un momentito, pero ya estoy de vuelta. Ok, decíamos que cuando se utiliza la distribución normal de probabilidad como base para aproximar un valor binomial de probabilidad, la media y la desviación estándar se basan en el valor esperado y la varianza del número de éxitos de la distribución binomial. El número promedio de éxitos, entonces, ¿cuál va a ser? Mu es igual a ¿qué? Mu es igual a N por P. ¿Sí? Y la desviación estándar del número de éxitos, sigma, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De N por P por Q. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces decimos lo siguiente. Ejemplo número 7 de la página 130. Se ha observado que para un grupo grande de prospectos de venta, el 20% de los que un vendedor visita en forma personal realizan la compra. Ese 20%, ¿qué va a hacer, jóvenes? 0.20, ¿qué va a hacer? ¿Qué valor? ¿Quién va a ser? Va a ser P, va a ser Q, va a ser N. 0.20, ¿qué valor es, jóvenes? Sería P. Sería P. Muy bien, bien. P es 0.20 y Q es 1 menos P, que es igual a 1 menos 0.20, es igual a 0.80. ¿Sí? Ok. Si un representante de ventas visita a 30 prospectos, ¿30 quién es, Milka? N. N. N es 30. Entonces, ya tienen N, ya tienen P y ya tienen Q. Ahora realizan la operación. Mu es igual a N por P. 30 por punto 20 es igual a 6. Y la raíz de N por punto 20 por punto 80, que es igual. Ayúdenme ahí con el cálculo. A 2.19. ¿Sí? Bien. Entonces,
Si un representante de ventas visita a 30 prospectos, puede determinarse la probabilidad de que 10 o más de ellos realicen una compra utilizando las probabilidades binomiales del apéndice 2. Entonces ya les está diciendo el problema. Entonces ustedes vienen y dicen la probabilidad de X sea mayor a 10 dado N igual 30 y P igual 0.20 es igual a la probabilidad de X sea mayor a 10 más la probabilidad de X sea mayor a 11 más etcétera. Aquí es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí, jóvenes? ¿Qué deben hacer? Primero, ¿qué deben hacer? Si dicen que es una distribución de probabilidad binomial. Y que analicen de acuerdo al apéndice 2. ¿Qué valores deben de encontrar en el apéndice 2? Cuando X sea igual a 10, cuando X sea igual a 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, según el apéndice 2, ¿en qué valores de N debemos encontrar, jóvenes? Emilio. De 30. En 30. Pero aquí es el otro segundo o tercer tip. ¿Cómo vamos a encontrar esos valores? Nosotros nos vamos a nuestro apéndice número 2. ¿Sí? Este es el apéndice 5. Buscamos el apéndice número 2. ¿Y el apéndice número 2 de qué distribución es, jóvenes? De binomial. Binomial. Ahí está, miren. Apéndice 2 para probabilidad binomial. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá es donde él le dijo a ella. Aquí es lo siguiente. Buscamos para N 30. Aquí vamos por N. Aquí vamos por N18, 15. Vamos a rotarlo porque si no se nos va a dar un aire ahí en el cuello. Ahí está. N está aquí, 30. X, los valores de X son los valores que vamos a encontrar acá. Y P, que son estos, ¿dónde nos vamos a ubicar, Milka? ¿Qué valores de P? Alguien que ayude ahí, ¿qué valores de P nos vamos a ubicar? En el punto 20. En 0.20. Entonces buscamos los valores de la columna en P 0.20, pero en N 30 y N está aquí, N30, P.20. Ahora bien, ¿qué nos dice el problema? Valores cuando X sean igual a 10, más 11, más 12, más 13, 14, 15, 16. Aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Hasta qué valores de P van a encontrar ustedes según esto? Porque aquí no les está. Aquí solo dice que X está aquí, miren, 10, 11, 12 y estos son los valores cuando P es 0.20 de probabilidad binomial. Estos son valores de probabilidad binomial.
¿Hasta qué valores de probabilidad van a llegar, jóvenes, cuando X sea igual a qué número? Hasta 0. No. Sí. Ahí casi, Ajá. ahí casi respondió Emilio. Pero cuando X sea igual a qué? ¿Ya lo vieron? En la otra sección solo una señorita lo vio. ¿Ya lo vieron? ¿Hasta qué valor de X vamos a encontrar el valor de probabilidad, de probabilidad binomial? Emilio ya casi tenía la respuesta. Dice que X está aquí. Vamos a encontrar la probabilidad cuando X sea igual a 10, 11, 12, 13, 14. Pero ¿hasta qué valores de X vamos a dejar de encontrar aquí el valor de probabilidad binomial? ¿Hasta qué valor de X? De 15. 15. Hasta X igual a 15. Muy bien, Emilio, lo felicito. ¿Saben por qué? Porque no tiene sentido que busquemos X igual 16 porque el valor de probabilidad binomial es 0. 17 es 0, 0, 0. Entonces, no tiene sentido que nosotros vengamos y encontremos la probabilidad si aquí nos va a dar 0, más 0, más 0. No tiene sentido. Entonces, vamos a encontrar para valores de X igual a 15. Muy bien. Así es. Entonces, ¿qué valores vamos a encontrar ahí según el valor de la tabla del apéndice 2? Jóvenes. 0.0355 más 0.0161 más 0.0064 más 0.0002, perdón, 7 más 0.0002. Aquí es donde yo les digo, miren, el X igual a 16 no se hubiera dado 0, 17 0, entonces no tiene sentido, entonces solo llega a, cuando X es 10, 11, 12, a ver, 10, 11, 12, 13, aquí nos faltó, 10, 11, 12, 13, 14, ah, 0.0022 más 0.0007 más 0.0002. Es 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando X es igual a 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El valor de la probabilidad binomial para estos valores de X son estos. Y la suma de todo eso, ¿a qué es igual, jóvenes? Esto es igual a 0.0611. Este es el valor de probabilidad binomial. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Ahora nosotros verificamos si se satisfacen los criterios para la aproximación normal. N es mayor o igual a 30.
Sí. N es 30. N por P es mayor o igual a 5. Sí. N por P es igual a 30 por punto 20 es igual a 6. 6 es mayor a 5. Y tercero, N por Q es mayor o igual a 5. Sí. N por Q es igual a 30 por punto 8 es igual a 24. 24 es mayor a 5. Sí, ¿verdad? Entonces, la aproximación normal del valor binomial de probabilidad a que es igual a n por p igual a 6 y a n raíz de n por p por q igual a 2.19. Entonces, la probabilidad binomial cuando x es mayor o igual a 10, dado que n es igual a 10 a 30 y p es igual a 0.20, es igual a, vamos a hacerla aquí, la probabilidad binomial, ¿sí? Cuando x sea mayor o igual a 10, dado n igual a 30 y p igual a 0.20, se aproxima o es igual a la probabilidad normal, ¿sí? Cuando x sea mayor o igual a 9.5, dado mu igual, mu es 6, y sigma igual 2.19. Entonces, ahora sí, ya regresamos, aquí estamos, nos fuimos. Licenciado, disculpe, no es su internet. Pues fíjese que no debiera, pero solo estoy conectado a la Wi-Fi esta. Es propiamente ya la red, claro. Bueno, ya para terminar entonces decimos que la probabilidad binomial de x mayor o igual a 10 cuando n es 30 y p.2 se aproxima o es igual a la probabilidad normal de x mayor o igual a 9.5 dado mu igual 6 y sigma igual a 2.19. Entonces, ¿qué nos da esto? Aquí z es igual a x menos mu dividido sigma. X es 9.5 menos mu, que es 6, aquí está, y sigma es 2.19. Z, ¿qué valor nos da? Más 1.6. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de x mayor o igual a 9.5 dado mu igual 6 y sigma igual a 2.19 es igual a la probabilidad de z mayor o igual a más 1.6 por esto. Entonces nosotros venimos y decimos, ¿qué valores vamos a encontrar ahí? Vamos a ver 0.5 menos el valor de z para z mayor o igual a 1.6 es lo mismo a decir a la probabilidad de z menor o igual a 0 y z menor o igual a 1.6 positivo. Esto es igual a 0.5 menos el valor de z en su apéndice número 5 da
para z entre 0 y 1.6 a 0.4452. Entonces esto es igual a 0.5 menos 0.4452 a 0.0548. Y esto sería a la aproximación normal. ¿Sí? Y esto sería el valor de la probabilidad haciendo la aproximación normal. Primero que nada, tenemos que utilizar o encontrar los valores de mu y sigma. Luego decir que la probabilidad binomial de x mayor o igual a 10, dado n 30 p.2, se aproxima o es igual o se aproxima a normal cuando x es mayor o igual a 9.5, dado mu igual 6 y sigma igual a 2.19. Hacemos estos cálculos. Esto lo hacemos sí y solo si, recuerden, cumple esto. Si esto no se cumple, entonces ahí no procede a aproximar a una distribución normal. Bueno. Hasta aquí llegamos, jóvenes.